tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar en nuestra compañía. Arranca Somos. Soy Saraí, les acompaño siempre feliz por contarles cómo se mueve nuestro continente y un poco más allá en materia cultural. Quédese junto a nosotros, por favor. Durante los próximos minutos les cuento. También nos encontramos en nuestras plataformas digitales, donde puede hallarnos en vivo y en directo. Vamos a arrancar con un fragmento del contenido preparado para esta jornada. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En China celebran el tradicional Festival de los Faroles con diversas actividades culturales. Y en Cuba la música está de luto tras el fallecimiento del destacado trovador Eduardo Sosa. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Les recordamos nuestras plataformas digitales por donde puede comunicarse con nosotros. @SomosTelesur en Instagram, también nos encuentra en la red social X, en nuestra cuenta de la plataforma de YouTube, @SomosTelesur1931. Allí nos encuentra, puede hallar cada uno de nuestros programas y por supuesto también enviarnos comentarios, sugerencias, todo lo que necesite compartir con nuestra multiplataforma. La primera pausa en nuestro espacio, a la vuelta con más en Somos. Arrancamos en México. Se exhibe una videoinstalación sobre los estudiantes de Ayotzinapa en el laboratorio Arte Alameda. La obra de la artista noruega Sara Eliassen, titulada Imágenes, entre paréntesis, y cómo contestarles, surge una investigación personal sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, en Guerrero, un caso que ha conmovido a la sociedad mexicana, también al mundo, desde los hechos ocurridos en el año 2014. La familia todavía espera respuesta y exige que se les dé, pues, digamos, la ubicación de dónde se encuentran sus hijos, exigen que aparezcan vivos. La instalación consta de 6 canales de videos con sonido que incluyen diálogos grabados entre 2016 y 2022, presentando así a las voces de los testigos, de los periodistas, filósofos y activistas que han participado en esta causa. Con un enfoque que evita el sensacionalismo mediático, la artista busca investigar la normalización de la violencia a través de las imágenes contemporáneas y ofrecer una plataforma para entender las formas de vida que existen más allá de la violencia. Continuamos en Venezuela, donde se conmemora el Día de la Juventud. Varios eventos se juntan hoy. Esta fecha rinde homenaje a la valentía de los jóvenes venezolanos en cualquiera de las etapas históricas de este país. Cada 12 de febrero se recuerda la Batalla de la Victoria de 1814, donde figuras como José Félix Rivas y Vicente Campos Elías lideraron aproximadamente a 1.500 estudiantes y seminaristas, como se les llamaba también, todos patriotas, en un triunfo crucial para la independencia de este país. Este día fue declarado por la Asamblea Constituyente como fiesta nacional en el año 1947, con el fin de dar a conocer estos hechos que fueron tan relevantes en la historia del país, no olvidarlos fundamentalmente. Y en ese contexto, el Día de la Juventud se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el papel crucial de los jóvenes en la construcción de un futuro más justo y pacífico. Si se encuentra con imágenes ahora mismo a través de plataformas digitales, también a través de nuestra multiplataforma, donde aparece un gran número de jóvenes en las calles, tiene que ver con lo que pasa hoy en Caracas, porque hoy los jóvenes se han lanzado a las calles para festejar su día en paz, en tranquilidad y pedir, por supuesto, por el continuo desarrollo del país y también de su protagonismo. Así se recuerda hoy en Venezuela. China celebró el Festival de los Faroles 2025. Es la festividad que de alguna manera viene a cerrar
digamos, el ciclo que se abría con festividades cuando arrancaba el Año Nuevo Lunar Chino, con la serpiente de madera como eje fundamental. En este caso se celebran con diversas expresiones culturales, pero lo más importante con las luces. Ya les voy a contar al final de los datos por qué es importante la luz. El evento se realiza el día 15 del primer mes del nuevo año lunar. La fecha siempre va cambiando. Este año coincidió con el 12 de febrero. Las actividades se realizaron en todas las provincias del país, en cada provincia con una característica específica, y lo que más resaltó fue la cantidad de luces, las deslumbrantes exhibiciones de luces temáticas que utilizan faroles con formas de dragón, serpientes y otras figuras que también forman parte de la tradición mitológica de este país. También las actuaciones folclóricas, las actividades culturales y los espectáculos de fuegos artificiales con una exhibición de vestimentas tradicionales de distintas etnias chinas. El festival incluye además una degustación gastronómica del yuanqiao, un postre tradicional chino hecho con bolas de arroz que es increíblemente delicioso y que posee un profundo significado simbólico. Su forma redonda, en primera instancia, tiene que ver con la integridad, con la unidad familiar, pero también con un concepto chino muy lindo que tiene que ver con lo uniforme, con lo que va todo engranado, pero de manera uniforme, es decir, pareja. Y tiene que ver evidentemente con el año de la serpiente, porque es un año donde se busca avanzar hacia el equilibrio y la transformación entre todos. El concepto de todos es muy importante para entender la cultura china. Mientras que los dulces rellenos también simbolizan, por otra parte, la promesa de un año alegre y próspero, y tiene que ver con el dulce, con el significado del dulzor. Hay un tema fundamental en estas festividades que se vio tanto en el Año Nuevo Lunar como en este de los faroles. Lo que más ha resaltado es el uso de la tecnología para recrear espacios tradicionales, incluso con hologramas que forman parte de esta ambientación que nos lleva a décadas, siglos atrás de la cultura china. Es increíble porque no hablamos de desarrollo por desarrollo, hablamos de desarrollo en pos de una identidad y de una manera de recordar de dónde se viene. Y fíjense cuántas luces determinan esta festividad, que es increíble en cada una de las provincias chinas. ...40 años del fallecimiento se conmemora hoy en París, Francia, del escritor, traductor, profesor argentino y uno de los grandes escritores de nuestro continente, Julio Cortázar, el escritor de Los ojos grandes. Fue valorado como uno de los grandes autores en castellano del siglo XX, así como continúa siendo recordado por su maestría, la maestría en el lenguaje, su dominio del relato, su manera de entender la literatura, más allá de cualquier esquema, maestro del cuento y la prosa poética y autor de obras importantísimas como Bestiario de 1951 o la novela que se puede leer de atrás para adelante, del medio para atrás o del medio para adelante, llamada Rayuela, del año 63. Nació en Bruselas, en Bélgica, cuando su padre trabajaba para la embajada argentina en ese país. Posteriormente optó por la ciudadanía francesa en 1981 a modo de protesta contra la dictadura cívico-militar argentina de aquella época. Sin embargo, no hay quien le diga a Cortázar que no es argentino. Durante su vida, Cortázar publicó decenas de obras, entre ellas cuentos, novelas, en formatos de cuentos, novelas, prosa, poética, dramaturgia y misceláneas. Obras que hoy son muy recordadas, repetidas y revisadas por los jóvenes escritores y por aquella tradición que sigue, parte de los que fueron el boom de Latinoamérica y los que siguieron ese boom. Es considerado de gran importancia en el desarrollo de la narrativa contemporánea, incluyendo en gran medida en nuevas generaciones de escritores, allí influyendo en su obra y por supuesto incluyéndolo como aquellos escritores que aún siguen siendo de los más leídos en nuestro continente. Hoy recordamos 40 años de su fallecimiento. Hacemos una pausa rápidamente, a la vuelta les contamos qué pasó en Cuba y por qué la trova cubana está de luto. No se vaya, ya vuelvo. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela celebra 50 aniversario. ¿Por qué 50 aniversario? Este día se creó la primera orquesta de jóvenes, ¿no? Se fundó la primera orquesta y a partir de ahí comenzó a trabajarse lo que luego se llamó el sistema. Son fechas que se van como que juntando, pero se considera este día como el momento de la creación donde Abreu comenzaba esta contienda con solo 11 niños. Imagínense, hizo la convocatoria, una historia muy
muy interesante. 11 niños solamente asistieron y ese día Abreu les dijo, les prometo que voy a convertir a esta orquesta en una de las más importantes del mundo. Y así fue. Acá le contamos. 12 de febrero de 1975, fecha en la que el maestro, músico y compositor José Antonio Abreu da vida a un proyecto educativo y cultural con el objetivo de sistematizar la instrucción y la práctica de la música para el desarrollo humanístico. Aunque hoy en día el sistema, como es conocido mayormente, cuenta con más de 1 millón de niños y jóvenes dentro de sus orquestas, en el comienzo los primeros pasos no fueron simples. El maestro, por supuesto, comenzó con 11 personas y fue creciendo poco a poco. En su primer ensayo, él convocó para tener 150 personas, 100 personas, fueron 11 nada más. Y él dijo, bueno, yo sigo adelante. Él tenía esa fe, él tenía esa convicción. Él siempre tuvo esa visión de largo plazo. Él siempre decía que el mayor peligro para un proyecto a largo plazo era el corto plazo. Siempre pensar e ir hacia adelante. El sistema está compuesto por núcleos presentes en todo el país, estructuras organizacionales donde se desarrollan las escuelas y se ofrecen todos los programas académicos relacionados a su formación. Como orgullo, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo en celebración del 50 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles. Al respecto, el diputado del Parlamento venezolano, Nicolás Maduro Guerra, destacó el legado del maestro Abreu que perdura hasta la actualidad. Su verdadero triunfo está en las miles y cientos de miles de vidas que ha transformado el sistema de orquesta. A través de la música, miles de niños, miles de jóvenes han encontrado un camino lejos de la violencia, lejos de la desigualdad, lejos de la pobreza material. Han aprendido valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto. El coro es más estricto, profesora Lourdes. El coro, yo recuerdo el coro, cuando yo estuve en el coro, era más estricto que la orquesta todavía. Y el trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto. Y han descubierto los miles de niños y niñas y jóvenes a los que le han cambiado la vida, que con esfuerzo y dedicación se alcanzan los sueños. Luchando y tocando se alcanzan los sueños. El sistema, yo diría que es el proyecto social y cultural más grande que tiene Venezuela. Tiene como lema tocar y luchar. Este proyecto posee la inclusión de todos los niños y jóvenes del país sin distinción alguna. El sistema también posee un alto nivel musical y yo considero que es una familia que nos aporta muchísimos valores y nos hace músicos increíbles y también mejores seres humanos todos los días. Su gran muestra cultural ha llevado a presentarse en más de 100 países, tocando en los teatros más importantes en ciudades como Beijing, Tokio, El Cairo, Moscú, Nueva York, Londres, Buenos Aires y Madrid. Y por si fuera poco, el sistema ostenta el récord Guinness como la orquesta más grande del mundo, tras poner a 12.000 músicos en escena en 2021, representando un gran fenómeno musical que permite acercar a todos los pueblos. La música cubana está de luto tras el fallecimiento este miércoles del destacado trovador Eduardo Sosa en la ciudad de Guantánamo. Acá le contamos. Nacido en Mayari, provincia de Santiago de Cuba, en 1972, el también vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba incursionó en el mundo de la música cuando tenía tan solo 12 años, participando en festivales de diferentes organizaciones estudiantiles, hasta llegar a la Federación Estudiantil Universitaria, donde recibió diversos premios. No obstante, sus inicios profesionales se reseñan a partir de 1997, con la formación del dúo Postrova, donde estuvo con el cantautor Ernesto Rodríguez Álvarez y en el que se desempeñó durante 5 años. Una guerra, que aquí no habrá perdedores si tú me sigues, santiaguera, y por eso, santiaguera, dime que sí.
Luego de la desintegración del dúo post-trova a finales del año 2002, Eduardo Sosa se destacó como trovador en solitario y realizó presentaciones en todo el país. Entre ellos, los conciertos no tan solo en 2003, en el Museo de Bellas Artes en La Habana, y pasando los 30, en 2004, en el espacio de A Guitarra Limpia del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. También ofreció otros tantos músicos cubanos, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Compay Segundo, Carlos Valera y la agrupación Los Papines, así como con renombrados artistas internacionales como la española Ana Belén y el argentino Fito Páez. Porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho. Su gran trayectoria también lo llevó a realizar una gira por Chile, que compartió con otro conocido trovador, su compatriota Gerardo Alfonso. También se presentó en países como España, México, Chipre y Bahamas. Su repertorio incluye canciones de baladas, blues y son. Y entre sus temas más importantes como solitario, destacan A mí me gusta, Compay. Ahí se reconoce por una anécdota muy interesante. Fue a una gira en España y allí los integrantes, algunos de los integrantes de la multinacional Walt Disney le invitó a llegar a una oferta de trabajo. La única condición, más allá de trabajar y hacer doblaje, componer para la gran empresa norteamericana, era que tenía que cortar totalmente relaciones con Cuba. Sosa dijo, no, gracias, agradezco la oferta, llegó a Cuba y siguió trabajando hasta hoy por los jóvenes, por la música, por la trova, componiendo, acompañando a todos aquellos retoños que hoy pues lamentan su pérdida, lamentan su fallecimiento. Vamos a mostrarles imágenes de la llegada de las cenizas de Eduardo Sosa a su natal Mayarí Arriba. Él es de Tumba 7, allá metido en el profundo monte de Santiago de Cuba, ese campo que le dio ese monte, como decimos en Cuba, que le dio finalmente el sonido que luego replicaba en cada una de sus obras. Hermano Cándido Sosa y varios familiares escoltaron la urna. Pueblo, amigos y figuras de la cultura cubana rinden homenaje al trovador. Varias han sido las manifestaciones a través de plataformas digitales. Acá les mostramos las imágenes de lo que está sucediendo en La Habana. También ha llegado allí cantautoras de la localidad para despedirlo con música. Se ha pronunciado además del Ministerio de Cultura y el Instituto de la Música, el mismo presidente Miguel Díaz-Canel, otros cantautores reconocidos como Buena Fe, que compartió una imagen increíble donde se acompañaba de Eduardo en una de las tantas giras. Así se despide a Sosita, también conocido así o conocido como el Nehue de la música, porque venía de esta zona donde la música no se aprende en colegios, se aprende en las venas, y de hecho Sosa era licenciado en pedagogía y finalmente terminó haciendo trova, haciendo representación de uno de nuestros géneros más importantes, no solo de la isla, sino del continente. Vamos a mostrarles también otras imágenes de cómo se desarrolla esta despedida, imágenes también que tienen que ver con cómo el pueblo cubano pues lo recuerda de esta manera, con música, pero además con muchísimo cariño. Acá las tenemos, tienen que formar parte de todo un proceso de vigilia que se le ha venido haciendo desde el pasado 3 de febrero, cuando comenzaba este lamentable camino hasta el final de su vida. Recordemos que tuvo un accidente cerebrovascular, desde ese momento cayó directamente en coma y de buenas a primeras hace 2 días sus órganos dejaron de funcionar y finalmente en la madrugada de ayer para hoy, 2 de la mañana, básicamente se informó sobre la pérdida del destacado trovador cubano. Así despiden desde Santiago de Cuba y en nombre del pueblo cubano al trovador Eduardo Sosa. Nos vamos a una pausa. A la vuelta estaremos conociendo patrimonios del mundo. Nos quedamos en nuestro continente, en Argentina. Ya regreso.
Hablamos a continuación sobre patrimonio. En el corazón de la Patagonia Argentina, escondida entre las entrañas de la tierra, se encuentra la cueva de las Manos del Río. Pinturas que forman parte de un santuario rupestre que atesora uno de los conjuntos de arte más antiguos y extensos del mundo. Acá le contamos como parte de nuestro espacio dedicado a los patrimonios del mundo. Data entre los 13.000 y 9.500 años antes de Cristo. Continuamos en Argentina, vamos a descubrir y explorar el Parque Nacional Iguazú, un tesoro nacional que ha cautivado a generaciones y nos invita también a sumergirnos en una odisea histórica que trasciende fronteras y todos los tiempos. Millones de años de historia geológica esculpieron este paisaje único. La erosión constante del río Iguazú sobre las rocas basálticas dio origen a este espectáculo natural. Para los guaraníes, primeros habitantes de esta región, estas cataratas eran mucho más que una simple cascada. Eran la morada de los dioses, como Emboy, el dios del trueno, y Ñanderu, el creador del universo. Se creía que las cataratas eran un lugar donde se purificaban las almas y se renovaba la vida. Allí se realizaban rituales, ofrendando y pidiendo protección para sus comunidades. Con la llegada de los europeos a la región, se marcó un punto de inflexión en la historia de este parque. La explotación desmedida de los recursos naturales, la caza indiscriminada y la introducción de especies exóticas alteraron drásticamente el equilibrio de este frágil ecosistema. Estas acciones humanas provocaron una disminución significativa de la biodiversidad y pusieron en peligro la supervivencia de numerosas especies nativas. Sin embargo, al principio del siglo XX, la creciente conciencia ambiental y la lucha incansable de activistas y comunidades locales impulsaron la necesidad de proteger este invaluable patrimonio natural. Gracias a estos esfuerzos, se logró establecer como un área protegida y destinada a conservar la exuberante selva subtropical y su rica biodiversidad. El Parque Nacional Iguazú, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, destaca como un emblema de conservación. Desde su creación en 1934, sentó un precedente histórico en la preservación de ecosistemas únicos, convirtiéndolo así en un símbolo de la lucha por proteger el planeta. Hoy en día, recibe millones de visitantes cada año, quienes quedan maravillados por la belleza de las cataratas y la exuberante vegetación. Así concluye
concluye nuestro recorrido cultural de hoy y lo hacemos despidiéndonos de Sosa, recordando su música. A mí me gusta Compay, por ello le decían también Compay, interpretado precisamente por nuestro destacadísimo trovador, cantautor. Y tenemos que recordarlo y honrarlo con música, con alegría, porque así le hubiera gustado. Y estoy segura que si hubiera estado acá, también se hubiera alegrado de estos 50 años que cumple el sistema en Venezuela, porque al final en ello trabajaba, en la música para la educación. Así nos despedimos. Gracias por la compañía y hasta la próxima. Compay.